Vamos a leer los primeros versículos, vamos a orar y estudiamos, ¿ya? Dice el verso 11, miren con qué letras tan grandes les escribo de mi propia mano. Los que desean agradar en la carne tratan de obligarlos a que se circuncide simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo, porque ni aun los mismos que son circuncidados guardan la ley, pero ellos desean hacerlos circuncidar para gloriarse en la carne de ustedes. Padre, pedimos, Señor, que puedas bendecir este tiempo, la palabra, Señor. La verdad es que puedas hablar a todos nuestros corazones y gracias por este tiempo, Señor, y por concluir esta hermosa carta en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces Pablo ha estado compartiendo en el capítulo 6 cosas prácticas. Dijimos que los primeros versículos eran cosas como teóricas y estas últimas son más bien prácticas. Pablo ha estado, ¿cierto? Siempre Pablo usa esa como estructura en sus cartas. Los primeros capítulos son como teológicos, son de mucha teología profunda, pero sus últimos capítulos siempre son capítulos de práctica, ¿no? Eso pasa en la mayoría de sus cartas y es que eso es lo importante finalmente, porque aprendemos, porque estudiamos la palabra, es para obviamente para ser espirituales. Y Gálatas nos muestra eso también, que la gracia de Dios nos hace personas espirituales. Y realmente cuando nosotros también tenemos este conflicto con la carne, tenemos que entender que también la forma de terminar con nuestra carne es sometiéndonos al Espíritu, es caminando en el Espíritu. Y eso es lo que Pablo nos ha estado compartiendo, este tema de que hay fruto en una vida en Cristo, en la gracia de Dios. Y también la semana pasada vimos acerca de el extender la gracia a otras personas. Cuando hay una caída, cuando hay un pecado en alguien y alguien es sorprendido, como nosotros, ¿cierto? Como hermanos en Cristo tenemos que comenzar el proceso o podemos restaurar estas vidas, ¿sí? Vimos que cuando alguien cae no hay que dejarlo pasar. Creo que eso es una cosa que la iglesia a veces hace vista gorda. Creo que eso no debe pasar. Las cosas se tienen que conversar. Y lo segundo es que no debemos juzgar, ¿ya? Sin juicio en el sentido de dejar a la persona aislada, sino que lo que tenemos que hacer cuando pase alguna situación así es restaurarla y restaurarla mansamente, como se restaura un hueso roto, ¿verdad? Eso dijimos que esa era la palabra de restaurar, es como restaurar un hueso roto y llevar las cargas unos de otros. Eso también es algo importante. Dijimos de la importancia que era el poder desenfocarnos de nosotros mismos para seguir también y servir a otras personas, ¿ya? Y dijimos que vimos también que hay una ley, que esa ley es algo que corre para todo en la vida, y es que lo que yo siembro, ¿se acuerdan? Eso es lo que yo voy a cosechar. O sea, si en la mayor parte de tu tiempo le dedicas tu tiempo a las cosas de la carne, no esperes que vaya a ser una persona espiritual. Tu vida, o sea, eso es algo que no puede darse. ¿Ya? Eso es algo importante también. Si tú no estás en la palabra, si no estás en oración, y si la mayoría del tiempo estás en cosas que no son espirituales, tu cosecha no va a ser espiritual. Eso no existe. No vas a ser espiritual así. Uno es espiritual sembrando para el espíritu. Y eso significa invertir tiempo en las cosas espirituales. ¿Ya? Tiene que ver con congregarse, tiene que ver con estudiar la Escritura día a día, tiene que ver con la oración, con el tiempo que le dedico al Señor. No es un misterio eso no es algo que sea como que esté escondido, es algo que es clarito, y es que mientras le dedique más tiempo al Señor, en poder conocerlo. No estoy diciendo simplemente venir a la iglesia o hacer cosas, en conocerlo, en invertir tiempo en tener tiempos con el Señor, en conocerlo realmente. Entonces, eso me va a llevar a cegar una vida espiritual. Nunca me voy a hacer espiritual así automáticamente. No existe en la espiritualidad de microondas, en que yo me voy a hacer un espiritual en un par de días, en un par de semanas. Esto es un proceso y es sembrando constantemente para el espíritu. Entonces, no esperemos sembrar espiritualmente cosas si nosotros no sembramos espiritualmente. Y en todo aspecto, en tiempo, en
nuestros dones, en nuestros talentos, en el tema de los dinero, del trabajo, de todo tiene que ir proyectado hacia sembrar para el Señor. Y eso es lo que voy a cosechar. ¿Ya? En cambio, si todo el tiempo estoy en la carne y en la carne, eso voy a cegar. Y eso no es un misterio, eso es una cosa súper clara. Voy a cosechar corrupción, mi corazón se va a descomponer. Mi corazón se va a echar a perder, porque no estoy invirtiendo en las cosas de Dios. Y esa es una cuestión lógica, ¿ya? Entonces, eso es muy, muy importante. Y las últimas declaraciones finales de Pablo en estos versículos son con letras grandes. Eso es lo que dice el versículo 11. Dice, miren con qué letras tan grandes les escribo de mi propia mano. Y eso es interesante porque en la antigüedad se acostumbraba que la persona que escribía una carta dictaba la carta. Eso se acostumbraba mucho. Le dictaba la carta a alguien, a su secretario. Generalmente las personas tenían secretario. Entonces, o una persona que les ayudaba a escribir, entonces le dictaba y esta persona iba escribiendo con la pluma. Ahí. ¿Ya? Entonces, en esta ocasión, obviamente eso era lo que hacían todos. Pablo probablemente también, pero esta sección, Pablo la está escribiendo de puño y letra de él, personalmente. Y eso le da un toque, un carácter personal a la carta. Decir, Pablo, yo he escrito esta carta. Yo le estoy escribiendo esta carta. Y dice, miren con qué letras tan grandes les estoy escribiendo de mi propia mano. Probablemente ha sido y tiene que haber sido una bendición para los hermanos de Gálatas, de las iglesias de Galacia, el ver la letra de Pablo. Su letra, es él, ese apóstol, nuestro pastor, nos escribió. Y cuando dice con tan grandes letras, algunos piensan que Pablo estaba quedando ciego y que por esa razón escribió con letras grandes. ¿Ya? Bueno, no lo sabemos, no podemos asegurar, pero lo que más probable creo que se refiere esto de con qué letras tan grandes es como cuando en el computador estás escribiendo algo y tú quieres enfatizar una cosa y le pones negrita, cursiva y subrayado. ¿Ya? Le pones así como y queda ahí, destacada la palabra. Creo que por ahí va el cuento, este tema. Pablo quiere enfatizar algo porque es algo que ya nos ha escrito en toda la carta. Ya lo escribió, pero ahora lo vuelve a hablar y lo vuelve a enfatizar. Vuelve a esta sección a hablar de lo que nos ha estado hablando toda la carta, que es que la gracia de Dios es suficiente para nosotros y la cruz de Cristo es suficiente para nosotros. Y que una vida legalista en la carne, una vida legalista, una vida separada de Jesús es una vida que es religiosamente muerta, que no trae fruto y que no trae ni vida eterna ni trae gozo. Y es interesante lo que Pablo nos va a decir acá. Entonces, estas letras tan grandes lo hace por eso, lo hace porque quiere enfatizar algo nuevamente. ¿Y qué es lo que Pablo quiere enfatizar? Lo que dice el versículo 12. Dice, los que desean agradar en la carne tratan de obligarlos a que se circunciden. O sea, nuevamente se dirige a este grupo de personas, nuevamente les escribe a estas personas, a estos falsos, a estas personas y a estos hombres, a estos maestros, que lo que querían hacer y lo que estaban haciendo en la iglesia eran obligándoles, y esa palabra es súper importante, a circuncidarse a los hermanos gentiles que venían a Cristo. Eso estaba ocurriendo. Y creo es muy importante que tomemos la palabra obligación, porque ahí está el problema, ahí radica todo el problema. No radica tal vez en la práctica en sí, como en la obligatoriedad de esa práctica. Y eso es lo que Pablo nos dice acá. El punto es el concepto obligación a circuncidar. ¿Por qué? Porque ellos lo estaban haciendo ver como un requisito, como algo que tenía que hacerse sí o sí para poder complementar lo que Cristo hizo. Y lo que Cristo hizo no necesita ninguna complementación. Es más, ni seguir a Jesús es obligación.
No sé si lo han pensado. ¿Lo han pensado? ¿Que seguir a Jesús no es obligación? No es obligación. Para nadie. Es una decisión voluntaria que cada uno de nosotros toma. Los mismos discípulos de Jesús, cuando Jesús empezó a hablar del pan de vida, ¿no? La gente empezó a seguir mucho a Jesús. En Villarrica estamos estudiando el Evangelio de Juan y su fama empezó como a crecer y mucha gente lo estaba siguiendo. Y entonces él multiplicó los panes, los peces y mucha gente lo empezó a seguir por eso. Pero llegó un momento en que Jesús les comenzó a hablar, mire, ustedes buscan ese pan, pero yo soy el pan de vida. A ustedes fueron alimentados sus padres con maná del cielo, pero ahora no, ahora yo soy el pan de vida que vengo a alimentar. Y el que de mí come nunca más va a tener hambre. Y ya la gente como que no le empezó a gustar el tema. Porque vio que parece que el hombre que nos iba a dar pan todos los días, imagínate, qué rico ir a por el pan todos los días, gratis. Pan gratis. Pan gratis, pan gratis. Ya, todo gratis. Donde hay todo, algo gratis, vamos. ¿Sí? Increíble. Pan gratis. Pero Jesús hablaba de un pan gratis, pero no el pan que nosotros comemos, físico. También le habló a la mujer samaritana de agua, no agua física. Él hablaba de el pan espiritual, que nos satisface mucho más que cualquier otro pan. ¿Y qué pasó con la gente? Le empezó a dejar. Ya no, como que no le gustó mucho el punto. Y la gente dice en la Escritura que se ofendió. Y los discípulos le dijeron a Jesús, Jesús, ¿sabes qué? Mira, se están yendo. Muchos discípulos están dejando de creer. Se están volviendo, se están yendo. Y Jesús le dijo, si ustedes se quieren ir, ustedes tienen el camino abierto para irse. Lo pueden hacer. Jesús les dijo, ustedes no están obligados a seguirme. Y ahí es donde vemos a Pedro con esa gran declaración que dijo, ¿dónde iremos, maestro? ¿A dónde vamos a ir? Si tú tienes el pan de vida, si tú tienes las palabras de vida eterna para nosotros, nosotros sí queremos el pan que tú nos estás hablando. Ellos quieren otro pan, pero yo quiero eso. Eso es lo que me aferra a Jesús. Eso es lo que a mí me aferra a Jesús y lo que a todo cristiano que ha conocido y experimentado el amor de Dios lo aferra a Jesús. No es la obligación, no es el decreto, es el amor que Dios ha derramado y su pan, que yo lo necesito todos los días para comer. Necesito de Él. Yo no sigo a Jesús obligado. La persona que sigue a Jesús obligado no tiene una relación con el Señor. Y lo mejor que puede ser es dejarlo, abandonarlo. Si alguien está obligado, acá y en esta iglesia particularmente no obligamos a nadie a venir. Y eso es súper importante. Una cosa es animar a las personas a venir, otra cosa es obligarlos a venir. Y la obligación, Jesús no me obligó a seguirlo. Jesús me dijo, ven y sígueme. O me obligó, o te obligó, o a Pablo lo obligó. Pablo dijo, yo no fui rebelde a esta visión que vi. No fui rebelde. Y decidí seguir a Jesús. Entonces, ni aún seguir a Jesús es obligación, menos un ritual como la circuncisión, que no aporta en nada, porque Jesús es suficiente. Cantábamos recién, Jesucristo basta y Jesucristo basta para nuestra salvación. Entonces, el gran problema es que la obligación a estas personas a ser circuncidados, la obligación a los gentiles a ser circuncidados, porque Pablo circuncidó a Timoteo. ¿Se acuerdan? Mira, en Hechos capítulo 16, versículos 1 al 3,
nosotros vemos eso. Hechos capítulo 16, versículos 1 al 3. Aquí Pablo empieza un viaje misionero nuevamente, aquí, un viaje misionero. Y Pablo dice lo siguiente, en el capítulo 16, versos 1 al 3, dice: Pablo llegó también a Derbe y a Listra, y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo. Y aquí se describe quién era Timoteo: hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. O sea, tenía papá griego, no judío, y mamá judía, un matrimonio mixto. Dice, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pablo quiso que éste fuera con él y lo tomó y lo circuncidó, y aquí está la razón: por causa de los judíos que había en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego. ¿Te fijas? O sea, el punto, Pablo igual circuncidó a Timoteo en este viaje misionero, al inicio. ¿Para qué? Para no causar problemas. Y cuando fueran a los judíos no tuvieran nada que decir acerca del ministerio de Pablo. Y decir, pero tú andas con uno, mira, que es judío, de mamá judía, y no se ha circuncidado. ¿Ya? Entonces es como para identificación, para cercanía con la cultura, y no como una obligación, ni como un ritual para ser salvo. Entonces, ¿te fijas que hay una diferencia? O sea, el punto no era, bueno, si alguien se quería circuncidar, da lo mismo, ya, ok. No, es que yo simpatizo con, ok. Pero obligación era el problema. Los que desean agradar en la carne tratan de obligarlos a que se circunciden. ¿Ves? La obligación era el problema. Ahora, ¿por qué estos maestros judaizantes y esclavizantes querían obligar a los hermanos gentiles a circuncidarse? ¿Cuál era la razón? Son dos, no sé si las vieron. La primera, segunda parte del versículo 12, simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Esa es la primera razón. Interesante, ¿no? Primera razón, para evitar la persecución. Entonces ellos decían, mira, si circuncidamos a la gente, entonces ellos pueden y podemos decir, nosotros no somos simplemente seguidores de una cultura, de la ley judía, y se escapaban de la persecución del cristianismo. ¿Te fijas? Qué tremendo, esa es la primera razón. Y eso identifica claramente cuál era el corazón de estos falsos maestros. Estos falsos maestros no hacían las cosas para agradar a Dios. Estos falsos maestros querían arrancar. No estaban dispuestos a pagar el precio por Cristo. Ellos, si podían negar a Cristo, lo iban a hacer. Porque pusieron el ritual por sobre Jesús. Ahora, me pregunto yo, hoy día nosotros no estamos en persecución todavía, pero hay países en persecución. No pensemos que no hay persecución. Yo les sugiero un poco echarle la mirada a ciertos sitios, que tanto internet ven o vemos. Vaya a buenos sitios. Uno de ellos es La Voz de los Mártires. Es un sitio donde todos los días aparecen reportes de personas y grupos y iglesias perseguidas en el mundo entero. La Voz de los Mártires. Hay iglesia perseguida en nuestro continente también. Venezuela, Cuba, en algunos sectores de Colombia. En Cuba destruyeron un local de una iglesia el día de ayer. Ahí veía una foto. En la India, en África, la mayoría de los países africanos, en China, Corea del Norte, en la India, Irán, Irak, en Turquía,
Todos esos países, principalmente de religión musulmana, día tras día toman prisioneros cristianos por ser cristianos. Hay tráfico de Biblias porque las Biblias son ilegales. Pero hay personas que exponen su vida. ¿Han visto Alerta Aeropuerto? Cuando las personas trasladan como droga y ellos exponen sus vidas por algo tan, a veces por una miseria de plata, ¿no? Pero acá hermanos exponen sus vidas llevando Biblias, no droga, Biblias. Y cuando son detenidos son torturados. Qué triste es que nosotros queramos evitar la persecución y por eso queremos abandonar a Jesús. La razón de estas personas era no ser perseguidos. ¿Qué cosas nos avergüenza a nosotros como iglesia? A veces realmente estamos conscientes de que si hay persecución en algún momento, nuestra fe va a ser probada. Y va a haber una instancia y un momento en que nosotros vamos a tener que enfrentar situaciones. Yo ya veo una cierta persecución. No en el sentido de tomarnos prisioneros, todavía. Pero hay una persecución de ideas, ¿cierto? Nosotros decimos el matrimonio es entre un hombre y una mujer y viene la persecución. Intolerante, retrógrado, ¿cierto? Esa es persecución. O una universidad, hoy día llega un maestro budista y dice yo quiero hablar de Buda y de la religión budista en esta universidad y le abren la puerta y entran sin ningún problema. Llega otro y dice, mira, yo quiero hablar de la obra de la, no sé, quiero hablar de la religión hindú, quiero hablar de esta filosofía oriental. Es más, viene una machi y tiene una oficina en un hospital del Estado. Cuando sabemos que eso es brujería. ¿O no? Claro que sí, pero tiene una oficina en un lugar ahí. Y en las universidades y en los programas de tratamiento donde yo trabajaba, bienvenidas. Pero a una persona que habló de Jesús, a un chico en una fundación, lo despidieron. ¿Eso es persecución o no es persecución? Claro que es persecución. No al límite de ser encarcelados, pero sí ya siendo expulsados de los distintos espacios. Por eso yo no trabajé nunca más en estos programas ni volveré, a no ser que el Señor lo quiera y abra alguna puerta para compartir de Cristo. Pero bienvenido a los machis, bienvenido a los saumerios de allá, de no sé dónde, bienvenido a los chamanes de donde sea y a los hindú, a Buda, pero yo soy cristiano, conozco a Jesús, quiero hablarle a los chicos, no puedes entrar. Tremendo. Que no seamos como estos maestros, que simplemente para no ser perseguidos por la causa de Cristo, están tratando de agradar en la carne. En la carne. No espiritualmente. A Dios. La segunda razón
¿Por qué estos maestros obligaban a circuncidar a las personas? ¿Cuál es la segunda razón? Versículo 13. Porque ni aun los mismos que son circuncidados guardan la ley, pero ellos desean hacerlos circuncidar para gloriarse en la carne de ustedes. O sea, segunda razón, porque estos maestros falsos quieren circuncidar personas, era para mostrar perlitas. Era para decir, miren, yo logré que tantas personas se circuncidaran y se gloriaban en la carne. ¿Ve? Mírenme. Y hay personas cristianas con ese pensar. ¿Cuántas personas para Cristo has ganado tú, hermano? ¿Ah? ¿Cierto? Y uno vergonzosamente, yo, con suerte uno no sabe. Porque para ellos, el que alguien ore con otra persona, eso es una persona que ha venido a Jesús. Yo no sé cuántas personas han venido a Jesús por la predicación que nosotros hemos hecho. Uno nunca llega a saber. Pero no, hay personas que sí. Mire, yo he ganado tantas personas para el Señor, tengo mi perla en el cielo completamente. No está eso aquí. Jesús no va a juzgar la cantidad, va a juzgar la motivación. El por qué. No cantidad. Pero ellos querían números. ¿A cuántos has circuncidado tú? He circuncidado a 15. Ah, yo he circuncidado a 20. Estoy en un escalón más arriba. Cuando los corintios estaban diciendo yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de este, del otro, ¿se acuerdan? Pablo dice, gracias a Dios no bauticé a nadie más que a este y este. Menos mal, dice Pablo. Porque yo no tengo un ministerio de bautizar, dijo Pablo, sino de predicar a Jesús. Entonces, gran diferencia, ¿no? Y tenemos que examinar nuestro corazón por qué hacemos las cosas. Y sabes que yo pensaba esto y examinaba también mi corazón. ¿Por qué voy a Villarrica? Es decir, es para decir, mira, tenemos una obra en Villarrica. Ojo. O sea, tengo que examinar mi corazón, pues. O realmente es porque amamos a esas personas allí. Porque queremos que Dios se mueva allí. Y esa es nuestra razón. Pero estas personas deseaban hacerlo circuncidar para gloriarse en la carne de ellos. Decir, ven, estos son de nosotros, pues estos me los gané yo. Ah, mire. Completamente motivaciones equivocadas, incorrectas, carnales. Pero mira lo que dice el verso 14, y me encanta. Pero jamás acontezca, ¿qué dice? Jamás que yo me gloríe, dice Pablo, y vaya que tenía razones para gloriarse Pablo. ¿Cuántas iglesias fundó? Dice, pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. A la gente que le gusta el reconocimiento es gente religiosa. La gente religiosa le gusta el reconocimiento. Que le entreguen un galvano, 25 años de pastorado, 30 años de pastorado, 50, un galvano. Personalmente, déjenme lejitos de esas cosas. Hay un consejo de pastores que está politizado, y sale el alcalde entregando galvano. Lejos sea de mí esas cosas, de verdad. La cruz de Cristo es la gloria nuestra. Esa es la gloria. Que Jesús nos salvó y me salvó. Y eso es todo. Suficiente.
¿Qué reconocimiento vamos a necesitar? Nunca tal acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. El religioso desea jactarse porque dice, ve, yo pude. Llevo 30 años sirviendo al Señor. Sí, con nuestro deber nomás cumplimos. Pensemos algo. Cuando hayamos hecho todo, ¿se acuerda lo que dijo Jesús? Cuando ya hayamos completado todo y hayamos servido todo, ¿qué más nos espera? ¿Qué tenemos que decir? Con nuestro deber nomás hemos cumplido. Siervos inútiles somos. Y es suficiente. Con nuestro deber nomás cumplimos. Así de sencillo. Pero el religioso y el que tiene mente religiosa, él quiere la gloria. Y de alguna forma cree que lo que él ha hecho viene en parte de sí mismo. Y cuidado, porque nos gloriamos en lo que Cristo hizo. Entonces, como la cruz de Cristo, nos gloriamos en la cruz de Cristo, el mundo ha sido crucificado para mí. Y yo crucificado para el mundo. Qué palabras más radicales, pero llenas de vida. En crucificar mi vida está la vida. Para mí el morir es ganancia, pero el vivir es Cristo. Nuestra gloria es la cruz y nuestra vida debe glorificar al que fue clavado por mí allí. Y ese es Jesús. No hay lugar para la gloria personal en la cruz de Cristo. Cuando sigo a Cristo y cuando sé lo que la cruz significa, no deja lugar, no deja espacio para la gloria personal, porque yo no lo he hecho, lo hizo Jesús. Cuando tenemos una relación con el Señor, tenemos claro que fue Jesús. Y yo no he hecho nada. Y le damos la gloria que corresponde a Él. Él es mi gloria. La gloria no es ni para el ministerio, es para Jesús y la cruz de Cristo. Entonces, ¿de qué nos enorgullecemos nosotros? Si todo lo que tenemos y lo que disfrutamos viene de la cruz de Jesús, de lo que Él hizo en la cruz, de su obra. Entonces, el punto aquí de Pablo es muy importante. No tenemos nada de que gloriarnos sino en lo que Cristo hizo en la cruz. Él es nuestra gloria y a Él lo glorificamos. Y mira lo que dice el verso 15. Porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión. O sea, ni lo uno ni lo otro, y da lo mismo. ¿Qué es lo que cuenta? Una nueva creación. O sea, ¿qué importa que alguien se haya circuncidado al 8º día, siendo judío y todo lo demás, si nunca su vida ha sido transformada? ¿Qué saca a alguien con firmar la membresía de una iglesia y tirarse al agua en el bautismo si nunca ha sido transformado? Eso no cuenta. Cuenta una vida transformada por el Espíritu Santo. Eso es lo que cuenta. Eso es lo que Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3. Nicodemo invirtió tiempo en la ley, en cumplir la ley, en ser, y Jesús le dice, ¿sabes qué? Nadie puede ver el reino de Dios a no mediar que pase una cosa y es que nazca de nuevo.
Y ahí lo dejó. ¿Y cómo se hace eso? ¿No eres maestro de Israel y no sabes eso? O sea, ¿no sabes lo más básico, que es cómo llegar al cielo? Y ahí Jesús le dice y le explica cómo es que alguien puede nacer de nuevo. Y a Nicodemo le habla de una historia conocida para él, porque él conocía el libro de Números y conocía la historia de la rebelión de Israel contra Dios y conocía la historia de cómo las serpientes mordían a los judíos y estos iban muriendo en el desierto. Y conocía la historia de que Moisés intercedió y que Dios le dijo a Moisés: hazte una serpiente de bronce y ponla en lo alto de una colina para que las personas que se han mordido por la serpiente puedan mirar y puedan ser salvos. Así, Jesús, el Hijo del Hombre, va a ser levantado como esa serpiente para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De la misma forma funciona. Pero la gente murió igual. Igual hubieron gente muerta, cuestionando. ¿Cómo va a ser posible que mirando esta serpiente voy a ser salvo? Y empiezan a cuestionarse. Como hoy día muchos se cuestionan, ¿cómo es que solo viniendo a Jesús? Pero es así. Solo poniendo nuestra fe en Jesús somos transformados y somos nacidos de nuevo. Eso es lo que cuenta y no el ritual. No si tú levantaste la mano, si pasaste adelante, eso es muy religioso eso, ¿no? Si hiciste cierta oración, no, si eres una nueva criatura, eso es lo que cuenta. Si has sido transformado por el poder del Espíritu Santo, eso es lo que cuenta. Por lo tanto, ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino si soy una nueva criatura. ¿Y cómo puedo ser una nueva criatura? Creyendo en Jesucristo y poniendo mi fe en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Y qué pasa con las nuevas criaturas? ¿Qué les pasa? ¿Qué les hace Jesús? Las cosas viejas pasaron. ¿Y ahora qué pasa? Todas son hechas nuevas. Versículo 16 dice: y a los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. O sea, Pablo dice: ustedes les encantan las reglas. A los religiosos les encantan las normas y las reglas, porque piensan que así pueden hacer personas espirituales y jamás va a ser así. Le encantan las reglas, le encantan las obligaciones, le encanta imponer obligaciones a otros, al religioso. Y Pablo dice acá: anden conforme a una sola regla, la de Jesús. ¿Y quiénes va a pasar a esas personas? Va a haber paz y misericordia sobre ellos. Y me gusta como dice acá Pablo sobre el Israel de Dios, porque en el fondo israelita puede ser cualquiera, ¿no? O sea, acuérdense que Pablo nos habló en esta carta acerca de los verdaderos hijos de Abraham. O sea, no es una cosa de tener la sangre, sino la fe que tuvo Abraham en las promesas de Dios. Entonces, verso 17. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Qué diferencia, ¿no? Los maestros falsos querían evitar la persecución. Y acá Pablo nos está mostrando y nos está diciendo: ¿sabes que ya está bueno con lo que me están diciendo? No me causen más molestias. Espero que haya quedado claro en el fondo la carta, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas. Y la palabra que se emplea para marcas en el griego es cicatrices. Llevo en mi cuerpo las cicatrices de Jesús.
¿Cuáles cicatrices? Las de 2 de Corintios 11, 23 al 28. Dice lo siguiente, 2 Corintios 11, 23. ¿Son servidores de Cristo? Hablo como si hubiera perdido el juicio. Yo más, en muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes un sinnúmero de veces. Ahí están las marcas. Con frecuencia en peligros de muerte. 5 veces, mira, 5. He recibido de los judíos, 39 azotes en 5 oportunidades diferentes. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado, tanto que llegó a morir. 3 veces naufragué. Y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, con frecuencia sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Entonces, ahí están las marcas, ahí están las cicatrices de Pablo. Pasamos una prueba dura y decimos no quiero otra. No te preocupes, Pablo tuvo 5 pruebas duras, 3 pruebas duras, las mismas 5 veces. ¿Yo me quejo por una prueba? Esas son las marcas de un verdadero apóstol. Estas son las cicatrices de una persona que se glorió en Cristo. Verso 18 dice: hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. Amén. ¿Qué sea con nosotros? La gracia. La gracia. El favor inmerecido de Dios por medio de Jesucristo, muriendo en la cruz y dándonos todo lo que necesitábamos allí, para que ninguno de nosotros se gloríe en nuestra carne, sino la gloria sea para el Señor, en lo que Él hizo. ¿Estamos dispuestos a llevar esas marcas, esas cicatrices de Jesús en nuestra vida? Para Pablo eran un trofeo. Él lo está mostrando así, mírenme, aquí están. Él se podía sacar la túnica y podía mostrar su cuerpo. Hoy día los cristianos muestran sus remeras, sus poleritas ahí con versículos, sus tatuajes que dice Jesús, Lexoye, mire. No, Pablo se sacaba la túnica y mostraba las cicatrices de Cristo. Marcas que él no buscó, que le dieron, porque glorificó a Jesús. ¿Sabes que glorificar a Jesús nos va a costar? El glorificar a Jesús no es una vida que va a traer la atención hacia ti o te va a poner en una posición genial, ¿no? Te va a poner en contra de este mundo.
Glorificar a Jesús te va a costar. Tu vida, mi vida. O sea, este es el cristianismo, familia. Este es el cristianismo. Este es Jesús. Este es el cristiano. Este es, no el de las redes sociales. No, este es el cristiano. El que lleva en su cuerpo las marcas de Cristo. El que ha muerto a sí mismo y vive para Jesús. Pero una cosa que es importante, nada, pero nada de lo que hayamos vivido por Cristo en esta vida, Dios lo olvida. Eso también es importante que lo sepas. Dios tiene considerado cada una de esas cosas. Los que sembraron con lágrimas, ¿con qué van a cegar? Con regocijo. Y eso es maravilloso. La gracia sea con nosotros, ¿verdad? Porque en la gracia no hay lugar para la gloria personal. La gloria es para Jesús. Gracias, Padre, por este tiempo, por